Hola a todos, bienvenidos a esta sesión sincrónica en donde vamos a tocar el tema de propiedad, planta y equipo, que hace parte de esos contenidos de las normas internacionales de información financiera NIF. ¿Ok? En este tema pues vamos a tocar varios aspectos relevantes de de lo que es la propiedad, planta y equipo, un tema que resulta ser muy importante para la normatividad y para lo que se maneja al interior de las organizaciones. ¿Ok? Bueno, sean todos bienvenidos a esta nueva charla. Los temas que vamos a manejar el día de hoy están clasificados de la siguiente manera. Vamos a hablar primero acerca de lo que es la definición de la propiedad, planta y equipo. Vamos a hablar también acerca de cuáles son los métodos de depreciación de esta propiedad, planta y equipo. Y por último, vamos a hablar acerca de lo que son las bajas de propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Eh, digamos que los activos fijos vienen siendo activos con vida útil de más de un año que se adquieren, y oígase bien, esto digamos que es una característica específica de la propiedad, planta y equipo, son esos activos fijos que se adquieren para ser utilizados en las operaciones de un negocio con el fin de obtener ingresos. ¿Ok? De acuerdo con la norma internacional de información financiera, la NIF número 16, las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. ¿Ok? Ahí es cuando se habla acerca de la posesión. ¿Ok? De un activo fijo, de lo que es propiedad, planta y equipo. Pero también se habla acerca de el uso que se le va a dar a esa propiedad, planta y equipo. Y en esta parte, la NIF número 16 dice que se esperan usar durante más de un periodo contable, más de un periodo fiscal en una organización. ¿Ok? Entonces, bajo esa perspectiva, es importante conocer la relevancia de este tipo de activos porque el tratamiento contable que se les da incluye la adquisición de los activos, incluye el uso que reciben y el retiro de estos, ¿ok? Ya sea un retiro por causa de terminación de su vida útil o por obsolescencia. Todos los activos fijos son tangibles. Esa es una característica específica de la propiedad, planta y equipo. Digamos que los edificios, los equipos, mobiliario, maquinarias, vehículos, etcétera, etcétera, son ejemplos de activos fijos que se deprecian a lo largo de su vida útil. Los recursos naturales o esos que se conocen también bajo el nombre de activos agotables son una forma de activos fijos cuyo costo se distribuye en periodos futuros y que se cargan a un activo conocido como agotamiento. De ahí que los yacimientos de minerales como el petróleo y el gas, así como los bosques y terrenos cultivados, son ejemplos de recursos o de, llamémoslo, activos naturales que se agotan al ser extraídos o removidos de la tierra. Los terrenos son activos de duración ilimitada, por lo tanto, no son susceptibles de ser depreciados. ¿Ok? Los terrenos y edificios y esto es digamos que una característica muy específica. eh, Cuando se compra en una organización un edificio, el empresario no está comprando solamente el edificio como tal, la parte que se ve, sino está comprando también la parte en donde está construido ese edificio, es decir, el terreno. ¿Ok? Entonces, bajo esa perspectiva, los terrenos y los edificios adquiridos con fines especulativos, es decir, que están desocupados, no se clasifican como activos fijos, sino como inversiones a largo plazo. ¿Ok? Eso, digamos que hay que tenerlo muy presente porque son características específicas que vienen definidas inclusive por la NIF 16. En el estado de situación financiera, encontramos que las propiedades, planta y equipo
pues vienen relacionadas en un único renglón, ¿sí? No viene discriminado en un renglón para vehículos, un renglón para terrenos, nada. Todo está incluido en la sección, obviamente, pues de activos, en la de activos no corrientes y aparece ahí propiedades, planta y equipo. Viene el saldo de un año en comparación con el otro y viene algo muy específico que son las notas a los estados financieros. Y ahí se detalla cuál es la nota. Entonces, para este caso, para este ejemplo que estamos mirando, es la nota al estado financiero es la 4.12. Entonces, si nos remitimos a esas notas a los estados financieros, en la nota específica de la 4.12, vamos a encontrar la siguiente información, ya un poco más discriminada, un poco más detallada, hablando de cada uno de los componentes de esa propiedad, planta y equipo. Vamos a encontrar la nota 4.12 que habla específicamente de propiedades, planta y equipo. Y ahí vamos a encontrar que se habla específicamente de los terrenos, ¿sí? Cuánto, ¿Cuál es el saldo inicial al 1 de enero del 2014 de los terrenos? Entonces nos dice que son 100 millones. Adiciones, retiro, depreciación, pues los terrenos no se deprecian. Otros aumentos o disminuciones. Entonces aquí eh, disminuyó en 2.473.000. Saldo a 31 de diciembre de 2014. Entonces la diferencia 97.682.500. Tuvo unas adiciones. Bueno, aparece el renglón para meter más adiciones, retiro, depreciación, otros. Si no tuvo nada, entonces saldo al final del 31 de diciembre de 2015, 97.682.500 pesos. ¿Ok? Lo mismo con las construcciones y edificios neto. Entonces, bajo ese concepto, pues trae un saldo. Aquí 11.389.473. Tuvo unas adiciones por un orden de 3.119.000, tuvo unos retiros por 756.838 y también ya como son construcciones, pues digamos que son susceptibles a depreciación, una depreciación acumulada de 289.772, otros aumentos o disminuciones, tuvo unos aumentos de 424.752 y su saldo una vez habiendo hecho todas estas operaciones, todas estas sumas y restas, nos da que el saldo a 31 de diciembre de 2014 fue de 13.887.574. Para el año 2015 tuvo adiciones por este valor, retiros por este valor, depreciación por este valor, otros aumentos y disminuciones, aumento en 2 millones y saldo al final del 31 de diciembre de 2015 23.651.261 pesos. ¿Ok? Entonces, nótese cómo, y de esta misma tendencia, de esta misma forma se empieza a discriminar todos aquellos componentes de la propiedad, planta y equipo, las construcciones en proceso neto, todo lo que tiene que ver con la maquinaria, lo que tiene que ver con equipo de tecnologías de la información, ¿sí? Toda esa cada uno de estos ítems viene discriminado año por año con sus respectivos incrementos y disminuciones. Valor vehículo automotor, equipo de oficina, otras propiedades, planta y equipo, propiedades, planta y equipo neto. Entonces, así es como aparece, pero nótese que aquí estamos, esto no es el estado de situación financiera, esto es las notas a los estados financieros. Y es ahí, en las notas, en donde vamos a encontrar el discriminado de todo lo que es propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Eso para tenerlo presente. Eh, ¿Qué más les cuento acá? Bueno, esta parte, entonces creo que ha quedado claro el tema de cómo se discrimina la información en las notas a los estados financieros de, de los componentes de la propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el ciclo de operación de una organización? Y esto es bien importante, porque es que aquí es en donde vamos a empezar a mirar eh, de dónde, digamos, cuáles son los usos y cuáles son las fuentes y usos de una organización y digamos que cómo está usando esas fuentes que tiene una organización
en pro del desarrollo de su objeto social. Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que toda, digamos que bueno, y aquí ya hablamos, estamos hablando desde un ciclo de operación de una organización, ¿ok? Entonces, digamos que el activo fijo está integrado por los recursos y las instalaciones necesarias para realizar las operaciones. Por lo tanto, es bien importante conocer la forma en que se adquiere, es bien importante conocer el uso que se le da y la manera de registrar su retiro o su baja cuando ya ha terminado su vida útil. Como se observa aquí en la diapositiva, los activos fijos son adquiridos con dinero proveniente de las fuentes de financiamiento de largo plazo. ¿Ok? Entonces, se tiene un efectivo, ¿sí? Que puede provenir directamente del capital contable, es decir, de esos aportes que hacen los socios, ¿sí? O de pasivos a largo plazo, es decir, de endeudamientos que tiene la organización a largo plazo, ¿ok? De ahí, pues, digamos que es como puede obtener financiación la organización para adquirir o para invertir en activos, en propiedad, planta y equipo, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que los activos fijos son adquiridos con dinero proveniente de fuentes de financiamiento a largo plazo, como préstamos a largo plazo, eh, con aporte de los socios y a través de los excedentes de efectivo invertidos temporalmente. ¿Ok? Entonces ya ubicándonos específicamente en lo que dice la diapositiva, en esa gráfica, entonces digamos que a partir de estos aportes, digamos que a partir del capital contable, alguna parte de ese capital contable, de ese aporte de socios, pues va a venir en efectivo. Ya con ese efectivo, pues digamos que yo como organización, digamos que ya empiezo a tener flujo de caja y con ese efectivo yo puedo hacer unas compras, ¿sí? Puedo hacer esas compras al contado, pues como tengo disponibilidad de efectivo, entonces puedo hacer ese tipo de compras de esa, sea de esa materia prima o sea de esos bienes que necesito para la dinámica de mi negocio, ¿ok? Entonces hago esas compras y una vez he realizado las compras al interior de la organización, lo que estoy haciendo es un ingreso o una entrada de mercancía y esto ya me va a afectar directamente lo que es el inventario de mercancías, ¿ok? Un inventario de mercancías en donde en la medida en que se empiecen a registrar ventas de algún tipo de producto, de lo que yo esté produciendo, de lo que yo esté comercializando, pues obviamente voy a tener que crear unas salidas de mercancía de ese almacén para proceder a realizar esas ventas. Y esas ventas yo las puedo hacer al contado, ¿sí? En donde pues me va a llegar más efectivo, ¿sí? Voy a tener más disponibilidad de efectivo y voy a poder seguir comprando, ¿sí? Ahora bien, las ventas, chévere sería que todo se hiciera ventas al contado, pero no siempre ocurre eso. Muchas veces la empresa tiene que dar crédito y ahí entonces viene, por medio de esas ventas a crédito, que se crea en nuestra organización nuestros famosos clientes. Bueno, no necesariamente digamos que para tener clientes es porque estoy vendiendo a crédito, no. Yo también tengo clientes cuando vendo de contado o en efectivo, pero es importante que aquí ya creemos esa figura dentro de nuestros estados financieros precisamente porque estamos moviendo nuestro producto a crédito, ¿ok? Y de acuerdo a unas políticas, pues yo voy a poder ejercer mecanismos de cobranza para esa cartera que empieza a crecer en la organización. Y en la medida en que yo voy recuperando esa cartera, estoy haciendo cobranza de esas cuentas, pues me va a seguir entrando efectivo y se sigue moviendo el ciclo. ¿Ok? Entonces voy a seguir comprando. Posiblemente el día que no tenga disponibilidad de efectivo, así como yo doy crédito, pues esperaré que mis proveedores también me den crédito, ¿cierto? Entonces voy a tener que acudir a crédito por medio de mis proveedores para poder seguir adquiriendo los bienes que necesito o esa materia prima que necesito poder empezar a transformar para crear los productos, los bienes y productos que voy a comercializar dentro del flujo diario de mi organización. Entonces, en la medida en que yo voy
teniendo efectivo en la medida en que voy comprando, voy ingresando mercancías, las voy transformando, voy vendiendo, pues voy a tener dinero para poderle pagar a mis proveedores en primera instancia. Eso digamos que es eh, digamos que una de las reglas, pagarle a los proveedores, eso es uno de los criterios que debemos tener muy bien marcados, esas buenas relaciones con nuestros proveedores. Pero también me va a servir ese efectivo que me empieza a entrar, sea proveniente del capital contable o sea fruto de las ventas que he estado realizando, ese dinero, con ese dinero también voy a poder suplir lo que son los gastos de operación en la organización, los gastos y productos financieros, otros gastos y productos y todo lo que tiene que ver con la parte impositiva en la organización. ¿Ok? Todo esto lo puedo hacer gracias al efectivo. Ahora, una vez yo ya he podido decir, ok, ya cubrí todas mis obligaciones, ya digamos que no tengo deudas, estamos prácticamente nuestras finanzas están saneadas, pues ahí vamos a tener por un lado, podemos llegar a tener excedente de efectivo, ¿sí? Cuando las cosas van bien, cuando las ventas se mueven sin ningún inconveniente, cuando yo puedo hacer recaudo de cartera y todas las cosas funcionan bien, pues voy a tener un excedente de efectivo. Con ese excedente de efectivo, pues voy a poder hacer unas inversiones temporales, ¿sí? Es decir, voy a poner a trabajar ese dinero a que me genere interés, un mayor interés de tener, digamos que entre tener el dinero guardado en mi cuenta de ahorros o tenerlo en un título valor, tenerlo en unos instrumentos financieros, pues digamos que ahí es en donde voy a obtener la verdadera rentabilidad. Entonces yo puedo tener esos excedentes de dinero, los puedo convertir en inversiones temporales y digamos que con esos rendimientos o si de pronto tengo ese excedente de efectivo y no hago inversiones temporales, sino que decido de una vez hacer adquisiciones de activo fijo, pues también lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo la liquidez. ¿Ok? Vuelvo y digo, esto es un ciclo que estamos aquí viendo, pero no significa que solamente voy a poder adquirir activos fijos cuando tenga excedentes de dinero. No, si yo necesito, pues, y no tengo el dinero, pues me tendré que endeudar, ¿sí? Porque es que necesito adquirir ese bien para que la dinámica empresarial, para que la dinámica de mi negocio siga funcionando tal cual como debería funcionar. ¿Ok? Entonces yo podría hacer esas adquisiciones de activo fijo. Ahora, no todo el capital contable, no todo el aporte de los socios, pues se da en dinero. Alguno puede decir, mire, yo tengo un terreno o tengo un edificio, tengo una bodega, hago parte, digamos que ingreso de esa propiedad como un bien de la organización, ese es mi aporte de socios, pues él también puede, digamos que aquí ya empezamos a tener esos activos fijos, pero también yo puedo tener, empezar a comprar con ese capital contable activos fijos para la organización. Si no lo tengo, si no tengo flujo de cajas, si no tengo aporte de socios, pues tendré que salir al mercado financiero a endeudarme para poder adquirir esos activos fijos que necesito. ¿Ok? Esto en el caso en que haya, haya excedente de efectivo. ¿Ok? Pero no siempre me va a generar ese excedente de efectivo. En muchas ocasiones voy a tener faltante de efectivo. ¿Ok? Y cuando hay ese faltante de efectivo, pues básicamente voy a tener que salir al mercado financiero a buscar unos pasivos de corto plazo para poder cubrir mis obligaciones. ¿Ok? Esto eh, a grandes rasgos es la explicación de lo que es o de cómo opera, cuál es el ciclo de operación de una organización. Puede que me hagan falta cosas, puede ser que esté en algunos aspectos incompleto, pero más o menos así es la dinámica empresarial. ¿Ok? Digamos que la adquisición de estos bienes, de esos activos fijos, denota el propósito de utilizarlos en el desarrollo del objeto social de la organización y una característica muy importante, no venderlos en el curso normal de las operaciones de la entidad. Esa es una característica de un activo fijo o de un componente de la propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Ahora bien, todo esto pues tiene también, como lo hemos venido hablando a lo largo del curso,
Todo este tipo eh, de aspectos relevantes de las normas internacionales de información, pues tienen sus propias políticas contables, ¿ok? Entonces, bueno, aquí en principio, pues vamos a... mm, se me olvidó copiar esto. Bueno, digamos que en esta dirección ustedes van a encontrar un modelo de política contable de activos fijos, ¿ok? Permítame, vamos a entrar a esta pantalla para poder ver en realidad cómo es esa política, cómo es que está diseñada y sobre todo, algo muy importante, cómo es la estructura de ese tipo de políticas, ¿ok? Porque pues digamos que vale la pena indagar sobre eso. Y estas fue de esas preguntas que salieron en el parcial, en donde les decía, bueno, no fue en el parcial, sino en la actividad evaluativa, en donde les decía, bueno, elabore una política contable o el diseño de una política contable para inventarios. Y mucho lo que hicieron fue definirme lo que era la política contable. Y no, lo que necesitábamos era ¿cómo esquematizaría usted una política contable para inventarios? ¿Ok? Entonces, este es un modelo se denomina políticas contables de los fondos de servicios educativos de las instituciones educativas oficiales del municipio de Santiago de Cali. ¿Ok? Eh, Aquí, pues entonces se habla, esta política contable hace referencia a esa política administrativa de propiedades, planta y equipo. ¿Ok? Entonces habla acerca de lo que es la normatividad relacionada, el objetivo, el alcance, nos muestra el proceso para el manejo de bienes, la medición inicial de propiedades, planta y equipo, ¿sí? Nos dice cómo es la medición inicial de propiedades, planta y equipo. En el momento del reconocimiento inicial, las instituciones educativas medirán cada elemento de propiedades, planta y equipo por su costo, el cual estará compuesto por los siguientes elementos. Su precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. Eh, Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de forma prevista por la gerencia. Estos costos podrán incluir los costos de preparación del activo y desplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. Entonces, se trata de ser muy explícito en esa política contable porque digamos que lo interesante de una política contable es no solamente quedarnos con lo que está ocurriendo en la empresa, ¿sí? En el hoy o lo que ocurría anteriormente, más lo del presente. No, tenemos también que mirar qué puede llegar a pasar en el futuro. ¿Ok? Para de una vez contemplarlo dentro de esa política contable. Yo sé que es muy difícil, son temas que eh, de pronto nos pueden llegar a costar, pero en la medida en que nos proyectemos, lo vamos a poder ir haciendo. ¿Ok? Todo lo que son los conceptos no capitalizables, cómo es la depreciación, ¿sí? Eh, en qué momento se da inicio a la depreciación, cuándo se suspende la depreciación, qué es eso de deterioro, cuándo se da una baja en cuentas, cuál es la clasificación de los bienes, ¿sí? Cuál es la responsabilidad de la institución, la recepción, revisión y almacenamiento de bienes, recepción de bienes, ingreso por compra de bienes, ingresos por donaciones, y esto es bien importante porque aquí pueden haber situaciones que levanten ampolla, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con el tema de donaciones porque digamos que hoy en día la legislación colombiana ya está muy alerta frente a este tema. Por ahí se trataba en muchas ocasiones de blanquear dineros de no muy buena procedencia. ¿Qué más tiene? Documentos soportes para la recepción del bien, ingresos y registros de bienes a los inventarios, baja de bienes, principales tipos de baja, toma física de inventario, ¿sí? Con sus modelos, indicadores de deterioro. Entonces, como se pueden dar cuenta, esta es una política que está muy bien estructurada,
Es simplemente un ejemplo que les quería traer para que lo pudieran ver cómo es que opera ese tipo de políticas, ¿ok? Entonces, en principio, pues teníamos ese tipo de política. Eh, Luego, hay que hablar del cambio en las políticas contables. ¿Qué ocurre cuando hay un cambio en las políticas contables? ¿Cómo me puede llegar a afectar ese cambio en esa política contable? Sucede que la NIC número 8 establece que la entidad debe seleccionar y aplicar las políticas contables de manera uniforme al momento de reconocer transacciones similares, a menos que una NIF requiera o permita establecer categorías de partidas, para lo cual es apropiado utilizar una política contable diferente. ¿Ok? La uniformidad de las políticas contables, eh, digamos que esa uniformidad es muy importante en las NIF. ¿Y por qué es importante? Porque nos va a permitir mejorar lo que es la comparabilidad de la información financiera. Ahora bien, es posible que la entidad deba cambiar su política contable y esto puede conllevar a romper esa uniformidad. Eh, digamos que el cambio en políticas contables se hace necesario si, en primera instancia, el cambio en la política contable es requerido por una nueva NIF o por una modificación a una NIF existente, es decir, la normatividad lo exige. ¿Ok? En muchos de esos casos, cuando digamos que el cambio de la política contable proviene de alguna NIF o de alguna NIC específicamente que cambió, pues digamos que ahí no tiene que hacerse retroactivamente, a menos que la ley lo indique. Si no lo indica, que se debe hacer retroactivamente, simplemente se hace el cambio de la política contable y se hace desde ese momento hacia adelante. ¿Ok? Y ahí ese es un aspecto bien importante ahora. Esa nueva política contable va a llevar a que los estados financieros suministren una información financiera más confiable y más relevante sobre los efectos de las transacciones que afecten a la información financiera de la entidad. Ahora, digamos que cuando se hace un cambio en una política contable, porque digamos que cuando se empezaron a, cuando todas las empresas tuvieron que empezar a dar el vuelco hacia las NIF, uno de los principales aspectos y de los más inmediatos era, bueno, señores, creen las políticas contables porque es que sin políticas contables no podemos arrancar NIF. Entonces se reunía y siempre, por lo general, ese era un error que se cometía a carta cabal, y es que eh, siempre se pensaba que la política, como era una política contable, eso es responsabilidad de contabilidad, eso es el contador, el señor contador, hágame esas políticas. No, una política contable involucra a toda la organización. ¿Sí? Una política contable, si yo quiero hacer una política contable sobre inventarios, pues yo voy a tener que incluir, obviamente, encabezado por la gerencia de la organización. El contador debería estar ahí inmerso porque él va a tener que decir, bueno, dar su opinión, dar una serie de recomendaciones, etcétera, etcétera. Debe estar el dueño del proceso, ¿sí? En este caso, todo el área de producción, ¿sí? El área de almacén, debe estar también tesorería, que son los que emiten los pagos, cómo va a transitar esa factura al interior de la organización, todo eso. Así es como se debe elaborar una política contable. No es una obligación del contador, ¿sí? Como se tenía antes, tergiversadamente pensado. No, esto involucra a toda la organización. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuál es la minucia, cómo se desarrolla ese tipo de procesos al interior de la organización y con base en eso, tener eso como punto de partida para poder crear nuestra política contable. ¿Ok? Ahora bien, la consecuencia de cambiar las políticas contables hace que la comparabilidad de la información financiera se vea altamente afectada. Y un ejemplo de lo anterior lo observamos de la siguiente manera. Entonces, en principio tenemos aquí que la entidad A, voy a esto aquí, la entidad A tiene activos consistentes en propiedad, planta y equipo de la siguiente manera. Entonces tiene unos terrenos. ¿Cuál es el valor a pagar? 2012. ¿Cuál es la depreciación acumulada? ¿Cuál es el valor neto?
y cuál es su vida útil. Entonces digamos que a nivel de terrenos tenemos un terreno que nos costó 1.235.000 pesos. Depreciación acumulada, pues los terrenos no se deprecian. ¿Cuál es el valor neto? 1.235.000 pesos. Vida útil, pues aquí no aplica porque no tiene límite su vida. A nivel de edificaciones, tenemos un registro en libros a 2012 por 3.500.000. Tenemos una depreciación acumulada de 583.333 y la diferencia entre estos dos valores me da un valor neto de 2.916.666 y la vida útil 60 años. Maquinaria. La maquinaria en valor en libros a 2012 está en 656.000 pesos, la depreciación acumulada es de 437.333 y el valor neto es de 218.666 y tenemos que por vida útil, por política contable, la vida útil es de esa maquinaria es de 15 años. ¿Ok? Totales, entonces sumamos cuál es el valor en libros de esta propiedad, planta y equipo, me da un total de 5.391.000, la depreciación acumulada es de 1.020.666, el valor neto es de 4.370.333. Los activos ya se encontrarán depreciados por 10 años, lo que eran los edificios y la maquinaria. ¿Ok? Eh, entonces, sin embargo, a inicios del año 2013, la entidad cambia su política contable, ¿sí? Al pasar del modelo del costo al modelo de revaluación. Es decir, estamos cambiando los métodos medición de medición inicial. ¿Listo? Presentando la siguiente situación. Entonces tenemos los mismos productos. Tenemos ítem, el valor razonable, porque aquí ya lo estamos midiendo por el modelo de revaluación, cuál era el valor a 2012 y la variación por revaluación. Entonces tenemos los terrenos que el valor razonable a esa época, a enero 1 del 2013, nótese que ya no lo estamos viendo desde 1.235.000, sino que yo ya, por efectos del valor razonable, ya ese terreno me vale 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque los terrenos se valorizan. Yo no puedo, y eso era un problema que se tenía con el costo histórico en la antigua contabilidad, y era que usted hace 50 años había comprado un terreno, ¿sí? Póngale en 1 millón de pesos, y hoy ese terreno, si estuviéramos en la contabilidad regida por el decreto 2649, pues ese terreno a hoy seguía costando 1 millón de pesos, ¿ok? Entonces era difícil poder determinar ese valor en libros. Ahora bien, aquí ya por temas del valor razonable, pues se le obliga a las organizaciones a dar una medición posterior al final de cada periodo contable con base en el valor razonable, o bueno, este es uno de los mecanismos, el valor razonable, para poder hacer esa medición posterior del bien y determinar cuál es su valor real, cuál es su valor en el mercado. Entonces uno lo que hace es básicamente mmm, sale al mercado, busca un terreno, cuánto vale el metro cuadrado en la zona en donde está ubicado el terreno que tenemos, con la dimensión que tenemos, la proyección que se tiene de esos terrenos, si le van a pasar unas vías, si no van a pasar vías, etcétera, etcétera. Entonces lo que se hace, o se acostumbra a hacer, es traer un perito de la lonja de propiedad raíz para que ese perito, con base en sus cálculos, en sus mediciones, sus indicadores, él me dé un certificado en donde me diga cuánto es el valor de mercado de ese bien a hoy. ¿Ok? Según eso, pues entonces ese bien, esos terrenos que teníamos avaluados anteriormente en 1.235.000, hoy, gracias al cambio de la política contable, esos terrenos valen 2 millones de pesos. ¿Ok? ¿Cuál era el valor a 2012? 1.235.000. ¿Listo? ¿Cuál es la variación? Por revaluación, 765.000 pesos. ¿Listo? En edificaciones. Las edificaciones, eh, ese edificio estaba en 3.500 millones, pero había tenido una depreciación acumulada de 583.000, su valor neto era de 2.916.666,67 pesos. Entonces, ¿qué hicimos las edificaciones? A valor razonable, entonces se determinó que ese edificio en su medición posterior
vale 3.200.000. Esos 3.200.000 le voy a restar el valor a 2012, que era de 2.916.666, y la variación por revaluación fue de 283.333 pesos. ¿Ok? Ahora, la maquinaria, ¿qué pasó con la maquinaria? Entonces, esa maquinaria la habíamos adquirido, o el valor que tenía en libros era de 656.000 pesos, pero con el cambio de la política contable que pasamos al, al modelo de la revaluación, entonces tenemos un valor razonable, o sea, el valor del mercado. Esas máquinas ya valen 350.000 pesos, eh, y el valor neto de esa maquinaria a 2012 era de 218.666 pesos. Entonces lo resto y calculo la variación por revaluación, que es de 131.333,33 pesos. Totales 5.550.000 a valor razonable, valor a 2012 4.370.333, variación por revaluación 1.179.666,67 pesos. Entonces, digamos que esta parte resulta ser bien interesante, porque es la que nos va a mostrar en realidad cómo está cambiando, o cómo puede llegar a verse afectada la comparabilidad debido al cambio de una política contable. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. Ahora, cuando uno hace un cambio de política contable no derivado de una normatividad, no derivado, no, digamos que no es porque lo exija una NIF o una NIC, sino porque en la empresa se dieron cuenta, ay, sí, lo estamos haciendo mal, este no es el mejor camino, hay que replantear esa política contable. Por lo general, ese cambio en esa política contable implica una reexpresión de los estados financieros. ¿Qué es eso de reexpresión? Pero bueno, Alex, ¿de qué está hablando? ¿En qué momento se emitió con que reexpresar los estados financieros? ¿Eso qué es? Irme a los estados financieros que ya pasaron, esos estados financieros que están cerrados, ir a modificarlos. No, es simplemente, gracias a ese cambio en esa política contable, yo tengo que reexpresar mis estados financieros, me tengo que ir hacia atrás, ¿sí? Posiblemente hasta el año 2014, para decir, el impacto de ese cambio en esa política contable me va a afectar el año 2014 en tanto, el 2015 en tanto, el 2016 en tanto, y lo voy a llevar a una cuenta en este estado financiero de esta época a 2020, y voy a decir, reexpresión en estados financieros anteriores de tanto. ¿Ok? Eso ocurre cuando se hace un cambio de política contable que no deriva, que digamos que es un cambio de política contable no derivado de una normatividad, no derivado de una NIF o de una NIC. ¿Ok? Bueno, eh, siguiente punto, entonces vamos a hablar acerca de lo que es la determinación del costo de los activos. Uy, se me subió eso. Determinación del costo de los activos fijos. ¿Listo? Entonces, según la NIC número 16, esa NIC especifica que las inversiones en propiedades, planta y equipo deben valuarse al costo de adquisición, al costo de construcción o, en su caso, a su valor equivalente. ¿Ok? El costo de adquisición incluye el precio neto pagado por los bienes más todos los gastos necesarios para tener el activo en el lugar y en esas condiciones que permitan su funcionamiento. Por ejemplo, los derechos y gastos de importación, ¿sí? Eh, todo lo que tiene que ver con los fletes, seguros, gastos de instalación, gastos de acondicionamiento, que son necesarios para que el activo comience a operar en debida forma. Todo debe cargarse a la cuenta del activo. ¿Ok? Eh, digamos que los elementos anteriores están claramente estipulados en la NIC 16, en esa sección denominada componentes del costo. Y digamos que el costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende lo siguiente. Entonces, en principio, comprende su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación, los impuestos indirectos no recuperables, esto es bien importante, que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja de precio, eh,
todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Y en tercer lugar, la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta cuando constituyan obligaciones en las que incurre la entidad como consecuencia de utilizar el elemento durante determinado periodo con propósitos distintos del de producción de inventarios durante tal periodo. ¿Ok? Eh, entonces, pues vamos a ver un ejemplo. Eh, Nos dice el siguiente ejemplo. Suponga que el 1 de marzo de 2014, yo no sé por qué se me sube siempre. Suponga que el 1 de marzo de 2014 se compró una maquinaria por 600.000 pesos, ¿sí? Por la cual se pagaron 350.000 pesos en efectivo y se firmó un documento a un año por el resto. El 3 de marzo se pagaron 8.000 pesos por el transporte de la máquina a la fábrica. Además se gastaron 24.000 pesos que se pagaron el 8 de marzo para instalar la máquina y hacer pruebas de su funcionamiento. El 15 de marzo llegó una cuenta pendiente de pago por 30.000 pesos por la capacitación del personal que manejará la máquina, cuenta que se pagará al final de marzo. Los asientos de diario para registrar cada una de las siguientes operaciones son, entonces, el primer aspecto es registrar la compra de la máquina con un pago de 350.000 pesos y la firma de un documento a un año por la cantidad restante. Entonces, ¿cómo se hace ese registro contable? Entonces tenemos que, eso fue el 1 de marzo que se hizo la compra, nos afecta. eh, lo primero que tenemos que registrar es la maquinaria por estos 600.000 pesos que la compramos. Entonces, al débito se sube o se incrementa esa maquinaria en 600.000 pesos. ¿De cómo la pagamos? La pagamos con efectivo 350.000 y creamos un documento por pagar por el saldo, por la diferencia, 250.000 pesos. ¿Listo? Eso es el primer registro y suena fácil. Uno dice, ah, bueno, pero listo, eso ya está. Bueno, aquí ya tenemos que empezar a registrar todo lo que tiene que ver con los otros conceptos para hacer que esa maquinaria empiece a operar. Uno de ellos es el pago de fletes y otros gastos de transporte. Entonces, recuerden que todos estos gastos adicionales hacen parte del costo de esa maquinaria. ¿Ok? Por lo tanto, ese pago de fletes que se hizo el 3 de marzo de 2014 y otros gastos de transporte me incrementan es el costo de la maquinaria, ¿ok? Esto no lo vamos a llevar a otra cuenta, lo vamos a llevar directamente a la maquinaria, que son 8.000 pesos que hay que pagar por concepto de esos fletes y transporte. ¿De dónde salió el dinero? De bancos. Pero lo importante acá es que esos 8.000 pesos me incrementan el valor de mi activo fijo, me incrementan el valor de mi propiedad, planta y equipo. En este caso de la maquinaria. ¿Ok? Para tenerlo bien presente. Mm, Luego tenemos lo que es la instalación y la prueba de la maquinaria. Eso fue el 8 de marzo. Entonces ahí vuelvo y digo, todos estos son conceptos que me inflan el valor de mi activo fijo. ¿Ok? Entonces ese valor ese pago que hice por esa instalación y la prueba de la maquinaria de 24.000 pesos me incrementan el costo de la maquinaria en ese valor. ¿De dónde lo pagamos? Pues del banco por 24.000 pesos. ¿Ok? Y lo último es la capacitación y el entrenamiento del personal para el manejo de la maquinaria. Usted dirá, bueno, pero es que esto es una capacitación, eso tiene que ir a otra cuenta. No, hay que capacitar a los funcionarios para que puedan manejar adecuadamente esa maquinaria y eso es un costo que se adiciona al activo fijo. En este caso, a la maquinaria por el valor correspondiente. En este caso, 30.000 pesos que fueron pagos directamente desde el banco. Entonces, nótese cómo cada uno de esos costos adicionales hicieron parte o incrementaron cada vez más el valor de nuestra maquinaria. ¿Ok? El costo total de esa maquinaria quedó en 662.000 pesos. Ese costo pues, se distribuirá entre los diferentes periodos en los que el activo
genere ingresos mediante la depreciación de la maquinaria. ¿Ok? Ahora, puede darse el caso que el activo se fabrique internamente, ¿sí? En cuyo caso el costo de construcción incluiría los costos directos e indirectos incurridos en este, como materiales, mano de obra, ¿sí? Todo eso que tiene que ver con el, eh, ¿cómo se llama? Costo de planeación e ingeniería, ¿sí? Habrá que contemplarlo. Lo que son los gastos de supervisión y administración, los impuestos y gastos originados por préstamos obtenidos específicamente para este fin, que se devenguen durante el periodo efectivo de la construcción de ese activo fijo o de, sí, de esa propiedad, planta y equipo. Ahora, cuando se compra o cuando se recibe a cambio un lote de activo fijo, sin especificar el precio que corresponda a cada uno de los bienes que incluye, eh, el costo total del lote debe distribuirse entre los diversos bienes con base en el valor relativo de cada uno. Aquí pues habrá que tener en cuenta que esto pues debe estar determinado por un avalúo realizado por peritos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando se compra un terreno y un edificio como un solo paquete, ¿sí? En combo, se compra un edificio, ah, sí, mire, eso vale tanto, ah, bueno, que digamos que el deber ser es que hay que cuantificar el valor del terreno con base a su valor relativo, registrándolo en una cuenta por separado del edificio. Son dos activos, eh, son dos activos fijos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque los terrenos no se deprecian y todos los costos concernientes a la reconstrucción o al acondicionamiento del edificio se cargan a la cuenta del edificio, tal cual como lo hicimos acá con la maquinaria. ¿Ok? Entonces el costo total de un edificio eh, viene siendo o es el costo de adquisición o de construcción que incluye el de las instalaciones y equipo de carácter permanente. También se consideran dentro del costo conceptos como todos esos permisos legales que hay que tramitar. eh, ¿Cómo se llama eso? Lo de la curaduría, esos permisos de construcción, los honorarios de arquitectos e ingenieros, todo lo que tiene que ver con el costo de planeación e ingeniería, los gastos legales, gastos de supervisión, gastos de administración, etcétera, etcétera. Todos esos costos en que fueron incurridos para llevar a cabo la construcción, todo eso hace parte del, o sea, eso me sobrevalora el activo fijo, ¿ok? Ahora bien, por su parte, los terrenos deben valuarse al costo erogado con objeto de adquirir su posesión y consecuentemente incluyen el precio de adquisición del terreno, los honorarios y los gastos notariales, eh, si hubo temas de indemnizaciones, pues habrá que pagarlos, o privilegios pagados sobre la propiedad a terceros, comisiones a agentes, impuestos de traslado de dominio, honorarios de abogados, etcétera, etcétera. Además, también en los terrenos se incluyen los siguientes costos, todo lo que tiene que ver con las demoliciones, cuando usted compra un lote que está con maleza y todo eso, toda esa limpieza, llevar esa maquinaria para que dejen el terreno adecuado, eso se llama limpia y desmonte, también es un costo que se agrega a ese terreno, drenaje de calles, ¿sí? Cooperaciones y costos sobre obras de urbanización, reconstrucción en otra parte, de propiedades de terceras personas que vivan en el terreno, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo. Entonces, eh, digamos que aquí, el 1 de septiembre de 2014 se compró un terreno y un edificio a un precio total de 2.750.000, de los cuales 1.750.000 corresponden al terreno. ¿Ok? Se pagaron 750.000 pesos en efectivo y además se consiguió un préstamo con una garantía hipotecaria a 10 años sobre el edificio. ¿Listo? Ahora, durante julio se reconstruyó el edificio con un costo total de 750.000 pesos. El trabajo se terminó el 30 de septiembre y se pagó de contado al contratista. Y entonces, pues aquí ya los asientos de diario para registrar esas transacciones se muestran a continuación. Entonces,
Arrancamos por la compra del bien, entonces se compró el terreno y el edificio con un pago en efectivo de 750.000 y el resto con una hipoteca a 10 años. ¿Listo? Entonces, el registro inicial es edificio por valor de 1.000.000. ¿Por qué decimos que vale 1.000.000 de pesos ese edificio? Porque el... Voy a borrar esto. Entonces, ¿por qué? Porque la compra del terreno y el edificio costaron juntos 2.750.000 y nos dice el ejercicio que de los cuales 1.750.000 corresponde al terreno. Entonces, la diferencia va para el edificio. Es 1.000.000 de pesos para el edificio. Luego viene el terreno por 1.750.000, que ya nos lo daba el ejercicio. ¿Cómo lo pagamos? Pues hicimos un pago en efectivo de 750.000 pesos, salió del banco y creamos solicitamos un préstamo hipotecario a 10 años sobre el edificio por el saldo. Entonces unos documentos por pagar por 2.000.000 de pesos. ¿Ok? Ese pues sería el primer asiento, el de la compra de el terreno y el edificio. Pago a contratista por remodelación del edificio, ¿sí? Porque dice que durante julio se reconstruyó el edificio con un costo total de 750.000 pesos. El trabajo se terminó el 30 de septiembre y se pagó de contado al contratista. ¿Ok? Entonces 750.000. ¿Qué me afecta esto? Directamente el activo fijo. Tal cual como nos ocurrió con la maquinaria, aquí es la misma cuestión. ¿Ok? Son costos atribuibles al activo fijo. Entonces tenemos el edificio por valor de 750.000 pesos. ¿Listo? También tenemos ¿de dónde salió el dinero? Pues de bancos por valor de 750.000 pesos. ¿Ok? Eso, digamos que con el tema de este ejercicio, digamos que existen unas normas de información financiera específicas para poder determinar el costo de adquisición de los activos fijos. La primera de ellas se refiere al caso en que las propiedades se hayan adquirido sin costo alguno o a un costo inadecuado para expresar su significado económico y para tal caso el valor se determinará mediante un avalúo y en la contabilidad se deberá registrar mediante un cargo a la cuenta correspondiente del activo fijo y un abono a la cuenta de superávit donado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos que el terreno vale 1.000.000 de pesos, entonces fue una donación, entonces va contra una cuenta superávit donado por 1.000.000 de pesos. Esto para registrar la donación de ese terreno. Otra norma de información financiera específica se refiere al hecho de recibir un activo fijo como aporte de capital. Y en este caso, esos activos fijos que son recibidos deben considerarse a su valor de mercado, a su valor razonable. Es decir, el costo que se hubiese tenido que desembolsar para adquirirlo en el mercado, en la misma fecha que se hubiera recibido ese bien. Entonces, digamos que son aspectos que hay que contemplar al momento de recibir como donación o como aporte de un socio un activo fijo. ¿Ok? Ahora, eh, obviamente cuando hablamos de propiedad, planta y equipo, es obligatorio tener que tocar el tema de la vida útil. Y sucede que la NIC 16 establece que la vida útil es, por lo general, una compañía estima la vida útil según la experiencia previa obtenida con activos similares de propiedad de la empresa. Las autoridades fiscales y diversos organismos técnicos también establecen pautas para llegar a estimaciones aceptables. Entonces, desde el punto de vista de la vida útil, tenemos que vida útil hace referencia al periodo durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por parte de la entidad o bien el número de unidades de producción o similares que se espera obtener de dicho periodo por parte de la entidad. ¿Ok? Eso digamos que es lo que se entiende de lo que es vida útil. Pero hay un aspecto importante y es el valor residual. Digamos que el valor residual
también lo van a encontrar como valor de desecho o un valor de recuperación. Eso básicamente viene siendo es una estimación del valor de un activo fijo al término de su vida útil. También representa el importe que se obtendrá en el momento de venderlo o cuando se deseche o se retire del servicio activo ese bien. ¿Ok? El valor de recuperación estimado depende del uso que se le dé al activo. Y también digamos que así como de las normas, va a depender también de las normas de mantenimiento y reparación de la compañía. El activo no puede depreciarse más allá de su valor residual. ¿Ok? Y aquí en este punto, digamos que la NIC 16 establece que el valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por desapropiarse. Y nótese bien este valor, esta palabra estimado, que la entidad podría obtener actualmente por desapropiarse del elemento, después de deducir los costos estimados por tal desapropiación si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. ¿Ok? Entonces, ese digamos que viene siendo como la definición de lo que es prácticamente el valor residual. ¿Listo? Ahora, digamos que la estimación de la vida útil y el valor de desecho o recuperación de un activo fijo, no está exenta de, llamémosle, algunas complejidades técnicas, pero es bien importante y es necesario determinarla antes de calcular el gasto de depreciación de un periodo. ¿Ok? Ese valor residual es muy importante calcularlo. Hay que estimarlo de una manera muy acertada. Y con base en eso, entonces, ya nos metemos de lleno a lo que es la depreciación de activos fijos. Entonces aquí vamos a ver, a hablar acerca de lo que son los métodos de depreciación. Digamos que eh, a pesar que los activos fijos duren muchos años, con el tiempo pueden caer en la obsolescencia o quedar fuera de uso por desgaste. ¿Sí? A medida que se van deteriorando o gastando debido al transcurso del tiempo o con el uso, la disminución de su valor, se carga a un gasto llamado depreciación. La depreciación indica ese monto del costo o gasto que corresponde a cada periodo y se distribuye el costo total del activo fijo a lo largo de su vida útil al asignar una parte del costo del activo a cada periodo fiscal. ¿Ok? ¿Cuáles son los métodos de depreciación? Pues existen dos tipos de métodos para estimar el gasto por depreciación de los activos fijos tangibles. Entonces, en primera instancia, en primer lugar, existen lo que se conocen como los métodos lineales, que digamos aquí está lo que es el método de línea recta y el de unidades producidas. Estos son dos métodos lineales. Y también tenemos por otro lado lo que son los métodos acelerados. ¿Ok? El método de doble saldo decreciente y la suma de años dígitos. Aquí hay más, ¿sí? Lo que pasa es que estamos contemplando estos dos que son como los que más se utilizan en las organizaciones. ¿Listo? Ahora, la depreciación de un año varía según el método seleccionado, pero la depreciación total a lo largo de la vida útil del activo no puede ir más allá del valor de recuperación, lo que hablamos en el slide anterior. ¿Ok? Algunos métodos de depreciación dan como resultado un gasto mayor en los primeros años de vida del activo, lo cual repercute en las utilidades netas del periodo. Es decir, si yo estoy, digamos que, depreciando aceleradamente mis activos fijos, pues digamos que eso me va a impactar fuertemente, digamos que el gasto por depreciación se me va a aumentar muchísimo más y si se me aumenta el gasto por depreciación, pues va a ser menos la utilidad y por ende menos el impuesto que voy a tener que pagar. Esos son aspectos bien importantes que hay que contemplar cuando en una organización se quiere hacer planeación tributaria. Determinar cuál va a ser el método de depreciación y cuál va a ser el impacto o qué se espera, cómo se espera que impacte ese método de depreciación en las finanzas de la organización. ¿Ok? Entonces es bien importante contemplar ese tema porque en la medida en que yo
implemente dentro de mi política contable un método de aceleración, un método de depreciación acelerado, pues digamos que ahí voy a obtener flujo de caja, voy a tener más liquidez para poder cubrir mis obligaciones y digamos que voy a tener un poco más de flexibilidad con esos recursos. O sea, voy a pagar menos impuestos durante los primeros años de vida de esos activos, pero al final del año, al final de la vida útil del periodo, pues del activo, voy a pagar menos, ¿sí? Pero digamos que es un mecanismo muy apropiado para poder hacer planeación tributaria. Eso, pues digamos que son ítems que hay que tener muy en cuenta, sobre todo al momento en que se va a construir esa política contable, ¿ok? Digamos que esto no, y como se dan cuenta, esto no es un tema al azar, esto no es un tema de improvisación. Las políticas contables son muy importantes, ¿sí? Y si yo no le dedico el tiempo para elaborarlas y producirlas como debe ser, pues digamos que con el paso del tiempo voy a tener muchísimos más errores al, al momento en que voy a estar desarrollando la operación de la empresa, ¿ok? Entonces, ay, perdón. Eh, digamos que aquí tenemos una tablita que me habla acerca del método y del cargo por depreciación. Entonces tenemos el método de línea recta. Significa que es una depreciación que va a ser igual para todos los periodos, ¿sí? Tenemos el de unidades producidas, el método de depreciación denominado unidades producidas, y aquí se distribuye de acuerdo con el volumen de producción. Tenemos el método de doble saldo decreciente, que es mayor los primeros años de vida útil del activo, lo mismo que el método de suma de años dígitos, es mayor los primeros años de vida útil de ese bien, de ese activo fijo. ¿Ok? Ahora, tenemos también lo que es la depreciación de línea recta. Entonces, en esa depreciación en línea recta, digamos que cuando se aplica el método de depreciación de línea recta, se supone que el activo pues, se desgasta por igual durante cada periodo contable. Este método se emplea con muchísima frecuencia debido a que es, digamos que, muy sencillo y fácil de calcular. ¿Ok? Este método de línea recta se basa en el número de años de vida útil del activo según la siguiente fórmula. Entonces tenemos por un lado el costo de ese activo fijo menos el valor de desecho, ¿sí? Sobre los años de vida útil. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Calcular la depreciación por el método de línea recta para el siguiente caso. La depreciación anual de una máquina con un costo de 760.000 pesos, un valor de rescate o valor de desecho de 40.000 pesos y una vida útil de 6 años. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se haría? Entonces tenemos que el costo, ¿cuál es el costo? Los 760.000 pesos, aquí lo tengo, menos el valor de desecho, me dice que el valor de desecho es de 40.000 pesos, entonces menos 40.000 pesos sobre los años de vida útil que están calculados en 6 años. Esto me da 120.000 pesos de gasto de depreciación anual. Esto por el método de línea recta. ¿Ok? Hay que tener presente eso. Y digamos que esos 120.000 pesos, que son el valor de depreciación anual, pues lo puedo dividir en 12 meses para calcular cuánto es el valor mensual y me da un total de 10.000 pesos de depreciación mensual de ese activo fijo. ¿Listo? Pues es muy fácil, ¿ok? Pero nótese cómo en la fórmula está el costo menos el valor de desecho, ¿ok? O ese valor de rescate de ese activo fijo. Bien. El otro método es el de depreciación por unidades producidas. Entonces, el método de las unidades producidas para depreciar un activo se basa específicamente en el número total de unidades que se usarán o las unidades que puede producir el activo o la cantidad de horas que trabajará ese activo o el número de kilómetros que recorrerá de acuerdo con la fórmula. ¿Ok? Entonces, tenemos que la fórmula es costo menos valor de desecho sobre unidades de uso, horas o kilómetros.
y esto es igual al monto de la depreciación por unidad de asignación por número de unidades, horas o kilómetros durante el periodo. Entonces tenemos que el monto de la depreciación es igual al monto de la depreciación por la unidad de asignación, horas o kilómetros usados. Vamos a hacer un ejemplo. Calcular la depreciación por el método de unidades producidas para el siguiente caso. La depreciación anual de una máquina con un costo de 760.000 pesos, un valor de rescate o de desecho de 40.000 pesos y una vida útil calculada en 720.000 unidades de producción. ¿Ok? Y durante el primer año produjo 60.000 unidades. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Es reemplazando los datos en la fórmula. La fórmula nos dice que es costo menos valor de desecho. ¿Cuál es el costo? 760.000 pesos. Valor de desecho son 40.000 pesos. Entonces, 760 menos 40.000 sobre la vida útil calculada en 720.000 unidades de producción. Aquí nos dice unidades de uso, horas o kilómetros, dependiendo del activo. En este caso es una máquina que produce cierta cantidad de productos y se tiene estimado que puede llegar a producir 720.000 unidades. Entonces lo dividimos sobre 720.000 unidades y eso me da igual a un peso de gasto por unidad producida. ¿Ok? Entonces, para calcular el gasto por depreciación, se multiplica el costo por unidades por el total de unidades producidas en el periodo. ¿Listo? Entonces tenemos un peso, que es lo que me vale, que es lo que se deprecia por cada unidad producida, y como produje 60.000 unidades, entonces eso me da una depreciación de 60.000 pesos de gasto por depreciación anual. ¿Ok? Bueno, aquí digamos que en esta parte vale la pena mencionar que los métodos de depreciación en línea recta y por unidades producidas lo que hacen es que distribuyen el gasto por depreciación, pero lo hacen de una manera equitativa. ¿Ok? Ahora, con el método de línea recta, el importe de la depreciación es el mismo para cada periodo contable. Cuando se aplica el método de unidades producidas, el costo de depreciación de cada unidad producida es el mismo y puede ser en horas, puede ser en kilómetros, pero la cifra total de depreciación de cada periodo depende de cuántas unidades se producen o cuántas horas se emplean o los kilómetros recorridos durante el periodo. ¿Listo? Eso desde los métodos, desde el punto de vista de la depreciación por métodos lineales. Pero tenemos un método de depreciación acelerada. Y aquí, pues digamos que los métodos de depreciación acelerada, digamos que a diferencia de los métodos lineales, producen un gasto por depreciación más grande en los primeros años del uso del activo fijo que en los últimos años de su vida útil. De los métodos de depreciación acelerada, lo más importante, o bueno, los que más se destacan son el método de doble saldo decreciente y el método de la suma de años dígitos. Entonces, en primera instancia, vamos a hablar del método de doble saldo decreciente. Eh, digamos que ese método del doble saldo decreciente, un nombre más largo y más descriptivo del método doble del saldo decreciente sería el de doble saldo decreciente o dos veces la tasa de la línea recta. ¿Ok? De acuerdo con este método, el de doble saldo decreciente, no se deduce el valor de desecho o recuperación del costo del activo para obtener la cantidad de depreciar. En el primer año, el costo total del activo se multiplica por un porcentaje equivalente al doble porcentaje de la depreciación anual por el método de línea recta. En el segundo año, lo mismo que en los subsiguientes, el porcentaje se aplica al valor en libros del activo. ¿Sí? El valor en libros significa el costo del activo menos la depreciación acumulada. Eso es valor en libros. Entonces, veámoslo con un ejemplo. Suponga que se adquirió un vehículo de transporte que costó 230.000 pesos, que su vida útil se estima en 5 años y su valor de rescate en 20.000 pesos. Entonces la depreciación anual se calcula de la siguiente manera. Tenemos el 100% del valor sobre los 5 años de vida útil. Esto me da igual al 20% y
Entonces digamos que ese 20% se multiplica por 2 y eso me va a dar el 40% de depreciación anual para ese bien para el primer año de vida útil. Entonces observe que en el último año 40% de 29.808 digamos que es igual a 11.923.20 centavos en lugar de los 9.808 pesos que se presentan en el cuadro. ¿Qué estamos hablando acá? Entonces, tenemos aquí el ejercicio. Tenemos el 40% por el valor en libros. ¿Qué es el valor en libros? Es el costo menos la depreciación acumulada y eso me va a dar la depreciación anual. ¿Listo? Entonces, a continuación, se muestra el gasto anual por depreciación durante los 5 años de vida útil del vehículo mediante el método de doble saldo decreciente. ¿Listo? Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos acá, en principio, el año, entonces el año 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos la tasa a la cual lo vamos a depreciar. Nos dice que es una tasa anual del 40%, ¿sí? Entonces, en cada año va a ser 40%, 40%, 40%, etcétera, etcétera. ¿Listo? Hasta el último año. ¿Cuál es el valor en libros? O sea, el importe a depreciar nos dice que es de 230.000 pesos. Este costo, ¿ok? 230.000 pesos. Entonces arrancamos con ese valor de 230.000 pesos. Le calculamos la depreciación, ¿m? El 40% de 230.000. Voy a traer aquí una calculadora. Espérenme aquí porque es que no la tengo habilitada. Listo, entonces ya tenemos nuestra calculadora. Entonces nos dice lo siguiente, nos dice que son 230.000 por el 40%. Entonces nos da 92.000 pesos, que es el valor de la depreciación. ¿Ok? Entonces, gasto por depreciación anual, 92.000 pesos. La depreciación acumulada, como es el primer año, va en 92.000 pesos. Para el segundo año, la tasa de depreciación es del 40%, pero ya nuestro bien no vale 230.000, sino que ya vale 230.000 menos esos 92.000 pesos. ¿Mm? Me da 138.000 pesos. Entonces, este es mi valor en libros de ese bien después de haberle aplicado la depreciación y le aplico el 40% a esos 138.000 pesos. Me da 55.200, que es el valor de la depreciación. Gasto por depreciación anual 55.200 y la depreciación acumulada es 92.000 más 55.200, me da 147.200. ¿Ok? Ahora, 138.000 menos 55.200 me da 82.800 pesos. A ese le calculo el 40% y me da una depreciación de 33.120 pesos. ¿Ok? ¿Cuál es la depreciación acumulada? Pues la misma, 33.120 por ese año. Y la depreciación acumulada, aquí es 147.200 más 33.120 me da 180.320 pesos de depreciación acumulada al tercer año. ¿Ok? Ahora, al cuarto año, 82.800 menos 33.120 me da 49.680 por el 40% de depreciación me da 19.872 pesos, que ese es el mismo monto de la depreciación anual, pero la depreciación acumulada ya va en 180.320 más 19.872 me da una depreciación acumulada de 200.192 pesos. ¿Ok? Y para el último año, que es también la misma tasa de depreciación, el 40%, me dice que 49.680 menos 19.872 me da un valor en libros de 29.808 pesos. Y a ese valor le aplico el 40%, que es de 9.808 pesos. ¿Ok?
la depreciación por gasto anual es de 9.808 y aquí la depreciación me da 200.192 más 9.808 me da un total de 210.000 por depreciación acumulada. ¿Ok? ¿Qué me da esto? Recuerdan que habíamos dicho que su vida útil se estima en 5 años y su valor de rescate en 20.000 pesos. Entonces, teníamos que el costo era de 230.000 y la depreciación acumulada llegó a 210.000. Es decir, que nunca nos pasamos de nuestro valor de rescate de 20.000 pesos. ¿Ok? Eso pues para tenerlo en cuenta, ¿no? Son aspectos, de esa forma es como se calcula esa depreciación mediante el doble saldo decreciente. ¿Ok? Como para tenerlo ahí en cuenta. ¿Listo? Lo importante de todo esto es poder determinar que nuestra depreciación no vaya a ir más allá de el valor del rescate, ¿ok? O ese valor de desecho, que para este caso el ejercicio fue de 20.000 pesos. ¿Listo? Bueno, ahora, pues digamos que este no es el único método de depreciación acelerada, el de doble saldo decreciente. Existe también el método de la suma de años dígitos, ¿ok? Este método, eh, este método básicamente lo que hace es que asigna el gasto por depreciación con base en fracciones del costo calculadas a partir de la vida útil del activo. Cada fracción usa la suma de los años como denominador y el número de años de vida útil restante como numerador. Este pues, irá descendiendo conforme pasen los años de vida útil del activo. A diferencia del método del doble saldo decreciente, en este método de la suma de años dígitos, solo se considera la base a depreciar para el cálculo del gasto por depreciación. Entonces, tenemos lo siguiente. Suponga que se adquirió un vehículo de transporte con un costo de 230.000 pesos, que su vida útil se estima en 5 años y su valor de rescate en 20.000, o sea, el mismo ejercicio anterior. La depreciación anual se calcula de la siguiente manera, bajo el método de la suma de años dígitos. Entonces, cálculo del denominador. Como son 5 años, entonces 5 más 4 más 3 más 2 más 1, esto me da 9 más 3 12 más 2 14 más 1 15. ¿Ok? Entonces a eso hace referencia la suma de años dígitos. ¿Listo? Entonces me dio 15. Ese el denominador. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la base para el cálculo de la depreciación? Entonces tenemos que, el ejercicio mismo nos lo dice, el vehículo tiene un precio de 230.000 pesos, su vida útil es de 5 años y su valor de rescate es de 20.000 pesos. Entonces, no me puedo pasar de esos 20.000, es decir, 230 menos 20.000, lo máximo que yo puedo llegar a depreciar el vehículo es 210.000 pesos. Ahora, ¿cómo se hace? Tal cual como lo hicimos en el ejemplo anterior, tenemos la misma cantidad de años, del 1 al 5, la base de depreciación, que es 210.000 pesos, ¿sí? Entonces, 210.000 es la base de depreciación para cada uno de los años. La vida útil restante, entonces arrancamos con 5, luego 4, 3, 2, 1 para un total de 15. La fracción a depreciar es 5, el año, o sea, la vida útil restante sobre el denominador que es 15. Entonces 5 sobre 15, 4 sobre 15, 3 sobre 15, 2 sobre 15, 1 sobre 15 y eso me da un total de 15 sobre 15 para hacer la unidad. Gasto por depreciación. Entonces me da en principio 70.000 pesos. ¿Listo? Ese es el valor a depreciar en el primer año. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el valor en libros? 160.000. ¿Listo? Eh, esa depreciación, entonces digamos que para el segundo año, el gasto por depreciación viene siendo de 56.000 pesos y el valor en libros ya no va a ser 160.000, sino 160.000 menos la depreciación, me da 104.000, ¿sí? Eh, el gasto por depreciación para el año 3 me da de 42.000 pesos, ¿sí? Y 104.000 menos 42.000 me da el valor en libros de 62.000 pesos para el año 3. Para el año 4
la depreciación son 28.000. 62.000 menos 28.000 me da un valor en libros de 34.000 y el último año el valor a depreciar es de 14.000 pesos y esto me da 34.000 menos 14.000 me da un valor en libros de 20.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca nos pasamos del valor máximo a depreciar, que era 210.000 pesos y nos quedó el valor de rescate en 20.000 pesos. ¿Ok? Así más o menos es como se utilizan estos dos métodos de depreciación. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se hace el registro contable de la depreciación? Entonces, digamos que existen dos situaciones en que debe registrarse la depreciación. El primer, la primera situación, al final del periodo contable, ya sea mensual o anual. Y la segunda situación, en el momento de la venta o cuando se dé de baja el activo. ¿Listo? Ahora, digamos que en ambos casos, las cuentas que se utilizan para registrar la depreciación son un cargo a gastos por depreciación y un abono a depreciación acumulada del activo. Por ejemplo, el asiento para registrar la depreciación de la máquina al finalizar el año utilizando el método de línea recta y digamos que suponiendo que la máquina se adquirió desde inicios del año sería el siguiente. Entonces, para registrar la depreciación del periodo que termina el 31 de diciembre de 2018, entonces tenemos gastos por depreciación máquina de 100.000 pesos contra una depreciación acumulada de máquina al crédito por 100.000 pesos. ¿Ok? Puede establecerse una cuenta de depreciación para cada activo fijo, eso no está mal y es mucho más recomendable. Para cada grupo de activos fijos también se puede crear o una cuenta que incluya todos los activos fijos. Esta no es tan recomendable porque después le toca a uno pararse en las pestañas para poder determinar cuál es la depreciación de un activo en específico, pero hay empresas que lo llevan de esa forma. Yo opto porque se lleve una cuenta de depreciación para cada activo fijo. ¿Ok? Ahora, las empresas pequeñas con pocos activos fijos pueden utilizar solo una cuenta de gastos de depreciación para todos. Sin embargo, las compañías con una mayor variedad de activos fijos pueden tener cuentas de depreciación por separado, como una para edificios, una para maquinaria y otra para los equipos. ¿Ok? La cuenta de depreciación acumulada es una cuenta, llamémoslo, compensatoria, ¿ok? O bueno, compensatoria o complementaria. Y básicamente esa cuenta reduce o disminuye la cuenta de activos fijos. Esa cuenta no se cierra al terminar el periodo contable, por el contrario, continúa aumentando hasta que el activo se haya depreciado por completo o se haya vendido o se haya dado de baja. Ahora, eh, la presentación en el estado de situación financiera, entonces, digamos que la cuenta de depreciación acumulada se presenta en la sección de activos fijos del estado de situación financiera o del balance general, según se muestra aquí. Entonces, tenemos que la sociedad UBI de Colombia, en su estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, tiene un activos, total activos corrientes, 680.000 pesos, y activos no corrientes, que son los que nos interesan, tiene el terreno valorado en 1.000.000 de pesos, tiene unos edificios valorados en 1.500.000, pero eso sí tiene una depreciación acumulada de edificios por valor de 30.000 pesos, entonces 1.500.000 menos los 30.000 me da un valor en libros de 1.470.000 pesos en edificio. La maquinaria está evaluada en 850.000 menos la depreciación acumulada de ese activo fijo da 12.700. Entonces 850 menos 12.700 me da 837.300 pesos. Tenemos un equipo de reparto de 470.000 pesos. La depreciación acumulada de ese equipo de reparto es de 47.000 pesos. 470 menos 47 me da 423.000 pesos. Y el total propiedad, planta y equipo me da, sumando estos valores, 3.730.300 pesos. Y sumado al total de activo corriente me da un total de activos por valor de 4.410.300 pesos. Esto es a manera de mostrar el impacto de ese
de cómo se ven esas cifras en el estado de situación financiera. ¿Ok? Este método de presentación eh, lo que hace es que muestra el costo original de los activos fijos y el importe total de la depreciación a una fecha específica. ¿Ok? Ahora, la diferencia entre el costo del activo fijo y su depreciación acumulada lo que hace es que me va a representar el valor en libros del activo y no el valor de mercado. ¿Listo? Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Ok? Bueno, reparaciones versus adaptaciones y mejoras. ¿Mm? Esto ya son aspectos, eh, digamos que son características muy propias de la propiedad, planta y equipo. Sucede que el mantenimiento y la reparación normales de un activo fijo se clasifican como gastos generales del negocio que se conocen como gastos de mantenimiento. ¿Ok? Ahora, por mantenimiento normal se entiende conservar un activo en su forma de operar acostumbrada, sin que con ello se incremente su vida útil original. Por ejemplo, engrasar una máquina a unos intervalos de tiempo regulares, cambiarle un sello o limpiar los filtros, se considera un mantenimiento rutinario. ¿Sí? Estos gastos, eh, digamos que se cargan a la cuenta de gastos de mantenimiento o de reparación. Las reparaciones ordinarias, esas reparaciones ordinarias no se capitalizan. ¿Por qué? Porque su objetivo es conservar el activo en condiciones normales de servicio. Y eso significa que se consideran implícitamente al estimar la vida útil del activo. Las reparaciones mayores, las mejoras o adiciones a un activo fijo que incrementan su vida útil o aumentan su productividad o su capacidad o bien ambas cosas, se conocen como adaptaciones o mejoras. Y estas se cargan a la cuenta del activo, es decir, incrementan el valor de ese activo. Por ejemplo, cambiar las viejas instalaciones eléctricas o de plomería de un edificio o el antiguo techo de un edificio por uno nuevo que va a durar mucho más que el original, esas son adaptaciones o mejoras. ¿Ok? Se entiende que esas adaptaciones o mejoras de activos fijos son desembolsos que tienen el efecto de aumentar el valor de un activo existente, ya sea porque aumentan su capacidad de servicio, porque aumentan su eficiencia, porque prolongan su vida útil o ayudan a reducir sus costos de operaciones futuras. ¿Ok? La diferencia esencial entre una adición al activo fijo y una adaptación o mejora es que la adición implica un aumento de cantidad, en tanto que la mejora solo aumenta la calidad del activo. ¿Ok? Al proceso de añadir costos al valor histórico del activo se le conoce como capitalización de costos. Ahora bien, se recomienda que el costo de las adaptaciones o mejoras se registre por separado, ¿sí? Del costo del activo. De esta forma, no solo se cuenta con mejor información sobre los costos incluidos, sino que también este costo puede estar sujeto a una tasa de depreciación diferente de la que se aplica al costo del activo original. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí mantenimiento normal. ¿Qué es mantenimiento normal? ¿Cómo definen el mantenimiento normal? Entonces, mantenimiento normal es conservar un activo en su forma de operar acostumbrada sin que con ello se incremente su vida útil original. ¿Ok? En segunda instancia, tenemos lo que son la definición de adaptaciones o mejoras de activos fijos. Hace referencia a las reparaciones mayores, mejoras o adiciones a un activo fijo que incrementan su vida útil, su productividad o capacidad o bien ambas cosas. Y la última definición, la capitalización de costos, que es básicamente ese proceso de añadir costos al valor histórico del activo. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar acerca de lo que son bajas de propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Esto se conoce también como eh, bajas de activos fijos. Eh, a los activos se les puede dar de baja al desecharlos, al venderlos o al entregarlos a cambio de otro activo. Ahí puede darse se configura la baja en activos. ¿Ok? Ahora,
Al contabilizar la baja de un activo fijo, se deben eliminar en los libros tanto el activo como esa depreciación acumulada que tiene ese activo hasta ese momento de venta. Sin importar cuál sea la forma de dar de baja un activo, solo existen tres situaciones. ¿Cuáles son esas tres situaciones? La primera es que se obtiene una ganancia, digamos que al dar de baja ese activo, se va a obtener una ganancia, se va a producir una pérdida o no se produce ni ganancia ni pérdida. Ok, suena muy obvio, pero es importante resaltarlo de esta forma. Sucede que las fórmulas para determinar la ganancia o la pérdida generadas por la cancelación de un activo fijo son las siguientes. Costo menos depreciación acumulada es igual al valor en libros. Eso ya lo vimos desde que empezamos con el tema de depreciación. Entonces, el costo del activo menos su depreciación acumulada, eso es el valor en libros. Ahora, valor de venta es mayor al valor en libros, ahí hay una ganancia. Si el valor en venta es menor al valor en libros, ahí hay una pérdida. Aquí ya se produce esa pérdida. ¿Sí? Entonces, si el valor de venta es mayor que el valor en libros, se obtiene una ganancia. Si el valor de venta es menor que el valor en libros, se produce una pérdida. ¿Sí? Y si el valor de venta es igual al valor en libros, pues se hizo una venta al costo, o sea, no produjo ni ganancia ni pérdida. Yo sé que suena muy elemental, pero hay que nombrarlo, ¿ok? Ahora, por lo general, los activos fijos se desechan o se venden durante el año contable. Por lo tanto, se requiere un ajuste a la depreciación acumulada con el objeto de actualizar el saldo. Un procedimiento muchas veces utilizado es cargar la depreciación de la fecha de compra a la fecha en que se da de baja mediante la asignación de importes al mes completo más cercano. Por ejemplo, si el activo fue adquirido el decimoquinto día del mes o antes, se considera todo el mes para efectos de la depreciación. Si se adquirió después del decimoquinto día del mes, no se tomará en cuenta para calcular la depreciación. Pero estos son temas que hacen parte de las políticas contables. ¿Ok? Entonces tenemos un ejemplo. Los libros de compañía VSA se cierran el 31 de diciembre de cada año. El 7 de junio de 2014 se compró una máquina con un costo de 1.500.000 pesos. Se estimó una vida útil de 10 años sin valor de rescate al final de ese periodo y se seleccionó el método de depreciación en línea recta para calcular el gasto de depreciación de cada periodo. El 25 de marzo de 2021 se da de baja la máquina. Antes se cuenta con la siguiente información. Entonces tenemos costo 1.500.000, depreciación acumulada. Entonces 1.500.000 nos dice que la vida útil es de 10 años. Entonces 1.500.000 dividido 10 años, eso me da una depreciación anual de 150.000 pesos. Para calcular la depreciación mensual, pues tomo esa depreciación anual de 150.000 y la divido entre 12 y eso me da 12.500 pesos de depreciación mensual. ¿Ok? Meses del 7 de junio de 2014 al 31 de diciembre de 2020, eso me da un total de 79 meses. Entonces, saldo de la depreciación acumulada son 79 meses por 12.500 de la depreciación mensual, eso me da una depreciación acumulada de 987.500 pesos. ¿Ok? Entonces, los asientos de ajuste por depreciación casi siempre se realizan al final del periodo. En este caso, el 31 de diciembre de 2014. Debido a que la máquina fue dada de baja antes de la fecha de cierre, es necesario actualizar la depreciación acumulada. Se debe hacer un asiento de ajuste por depreciación antes de registrar la baja del activo para asegurarse de que la cuenta de depreciación acumulada máquina presenta un saldo correcto. ¿Ok? Esto es muy importante para determinar el valor en libros del activo y obtener la utilidad neta del periodo actual. El asiento de ese ajuste sería el siguiente. Entonces tenemos el registro de la depreciación de los primeros meses del 2021, ¿sí? Entonces, 31 de diciembre de 2021 tendríamos gasto por depreciación acumulada 37.500 contra la cuenta de depreciación acumulada maquinaria por
37.500 al crédito. ¿Ok? Ahora, el nuevo saldo de la cuenta de depreciación acumulada máquina es de 1.025.000, que sale de tomar los 987.500 que traíamos acumulada más los 37.500 que nos hacían falta. A continuación se muestran los saldos de esta cuenta para cada uno de los periodos. Entonces, a 31 de diciembre de 2014 la depreciación fue de 87.500, el saldo 87.500. A 31 de diciembre de 2015, 87.500 más la depreciación de 150.000 me da 237.500 de depreciación acumulada, y la depreciación en cada uno de los siguientes años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 siempre fue de 150.000 pesos, y eso me llevó a tener unos saldos por depreciación acumulada de cada año de 387.500, 537.500, 687.500, 837.500 y 987.500 pesos, más la depreciación a 31 de diciembre de 2021, que fue 37.500 porque el vehículo lo vendimos antes de finalizar el año, mucho antes de finalizar el año. Entonces 987.000 más 37.500 me da una depreciación acumulada de 1.025.000 pesos. ¿Ok? Entonces, el costo menos la depreciación acumulada me da el valor en libros. Entonces tenemos que nosotros habíamos adquirido esa maquinaria por 1.500.000 y la depreciación acumulada que está en 1.025.000. Entonces este 1.025.000, esto me va a dar como resultado 1.500.000 menos 1.025.000 me da un saldo o un valor en libros de 475.000 pesos. ¿Ok? Entonces, básicamente el valor en libros representa el valor de un activo en los registros contables de la compañía, no el valor del mercado. ¿Ok? Son dos conceptos totalmente diferentes. Eso deben tenerlo en cuenta. ¿Listo? A continuación vamos a presentar tres ejemplos que muestran los registros contables para dar de baja la máquina de los registros contables de la compañía. Entonces, valor en libros, hay que tener en cuenta, valor en libros representa el valor de un activo en los registros contables de la compañía, no en el valor de mercado. No el valor de mercado. ¿Listo? Entonces, tenemos acá venta del activo a su valor en libros. Entonces se vende la máquina en 475.000 pesos al contado. ¿Por qué a 475.000 pesos? Porque era lo que teníamos acá, ese valor en libros. 475.000 pesos. ¿Listo? Entonces digamos que lo vendimos a ese valor. Primero, se compara el importe recibido por la máquina con el valor en libros para determinar si se produce una ganancia o una pérdida por la venta del activo. Entonces tenemos efectivo recibido menos valor en libros, eso es igual a una ganancia o una pérdida. Efectivo recibido 475.000 pesos menos el valor en libros que fue 475.000 pesos, saldo cero, o sea, no hubo ni ganancia ni pérdida. Y posteriormente se prepara el asiento de diario para registrar el efectivo recibido, dar de baja el costo de la máquina y su respectiva depreciación y reconocer la ganancia o pérdida por la venta del activo. ¿Ok? Entonces tenemos el registro de la venta del activo fijo a marzo 26 de 2021. Entonces tenemos que se recibieron en bancos los 475.000 pesos. Se castigó la depreciación acumulada de 1.025.000 pesos que teníamos, y todo eso va contra la maquinaria que suma, la maquinaria tenía un valor de 1.500.000, entonces así es como se contabiliza ese tipo de transacción. ¿Ok? Ahora, en este caso no se registra ganancia o pérdida por la venta del activo debido a que el activo se vendió a su valor en libros. ¿Listo? Segundo caso, venta del activo a un precio mayor a su valor en libros. Entonces, se vende la máquina en 500.000 pesos al contado. El efectivo recibido, la fórmula es efectivo recibido menos valor en libros es igual a ganancia por venta de activo. Entonces, efectivo recibido 500.000 menos valor en libros 475.000, eso me da 25.000 pesos de ganancia.
¿Y cómo se registra eso? Entonces, tenemos el registro de la venta del activo fijo y el reconocimiento de la utilidad. Entonces tenemos que ingresaron a bancos 500.000 pesos al débito contra una cuenta depreciación acumulada maquinaria de 1.025.000, una maquinaria valuada en 500.000 pesos al crédito y una ganancia en venta de activo fijo por valor de 25.000 pesos. ¿Ok? Entonces, la cuenta ganancia en venta de activos se clasifica en la sección otros ingresos y se presenta al final del estado de resultados después de la sección utilidad neta de la operación. Y el tercer caso, venta de un activo a un precio menor a su valor en libros. Entonces la máquina se vende en 375.000 pesos al contado. La fórmula es efectivo recibido 375.000 menos valor en libros, que es de 475.000 pesos. Esto me da 100.000 pesos de pérdida. ¿Ok? ¿Y cómo se registra contablemente esto? Entonces tenemos el registro de la venta de la maquinaria y el reconocimiento de la pérdida de marzo 26. Bancos, 375.000, que fue lo que nos ingresó, fue en lo que vendimos esa maquinaria. La depreciación acumulada sigue siendo la misma, 1.025.000 pesos, todo al débito. Una pérdida en venta de activos por valor de 100.000 al débito y una cuenta denominada maquinaria por un valor crédito de 1.500.000 pesos. ¿Ok? Entonces, la cuenta pérdida en venta de activos se clasifica en la sección otros gastos y se presenta al final del estado de resultados después de otros ingresos. ¿Ok? Intercambio de activo fijo. Digamos que estas son como una serie de reglas. Digamos que al adquirir un activo fijo, al adquirir un nuevo activo fijo, por lo general se entrega el antiguo como pago parcial y a cambio se recibe un crédito para rebajar el costo del nuevo. Y existen dos métodos para contabilizar estas operaciones. El primero es el método del reconocimiento de la utilidad o pérdida, que también se conoce como el método del precio de lista. Aquí digamos que se produce una utilidad cuando la bonificación por la entrega es mayor que el valor en libros del activo entregado a cambio, y en segunda instancia hay pérdida cuando la bonificación es menor que el valor en libros del activo entregado a cambio. Y el segundo método es el método de no reconocimiento de la utilidad o pérdida. En este caso, cualquier diferencia entre la bonificación por la entrega y el valor en libros del activo se lleva al costo del nuevo activo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el equipo de transporte se adquirió a un costo de 200.000 pesos más IVA y su depreciación es de 150.000 pesos. El valor en libros asciende a 50.000, que resulta de los 200.000 pesos menos los 150.000. ¿Ok? El equipo de transporte, otro ejemplo, el equipo de transporte antiguo se entregó como pago parcial de uno nuevo que tiene un precio de lista de 450.000 pesos. Entonces la compañía pagó al contado y recibió una bonificación de 100.000 pesos por el equipo antiguo. Entonces la fórmula dice valor en cambio menos valor en libros, eso es igual a una ganancia obtenida. Valor en cambio, 100.000 pesos. Valor en libros, 50.000. 100 menos 50 me da 50.000 pesos de ganancia. ¿Ok? ¿Cómo se contabiliza eso? Entonces, el registro de la entrega del activo a cuenta del equipo de transporte nuevo y reconocer la ganancia. Entonces tenemos el equipo de transporte nuevo por 450.000. Tenemos una depreciación acumulada del equipo de transporte por 150.000. Nos ingresaron, bueno, como hicimos fue esa compra, entonces salió de bancos 350.000 pesos en efectivo, una cuenta equipo de transporte usado por valor de 200.000 pesos y lo último es la ganancia en cambio de activos por valor de 50.000 pesos. Esto me da 600.000 y 600.000 a ambos lados de la operación. ¿Listo? Bueno, eso era a grandes rasgos lo que quería hablar acerca de lo que es propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo es un material, es un concepto muy extenso, tiene
cuantas arandelas se les pueda ocurrir. Ok, aquí tocamos, yo creo que la décima parte de todo lo que tiene la propiedad, planta y equipo. El objetivo de este video, pues no es más que el de animarlos a que sigan estudiando esta temática, que es muy interesante y sobre todo que tiene mucha casuística, ¿ok? Entonces, los animo a que sigan estudiando, a que se sigan preparando en temas de NIF y de esta forma lleguen a ser los contadores por excelencia que necesita esta gran nación. Para mí ha sido un placer presentar este tema. Les agradezco mucho la atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Una feliz tarde.